Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy. Conversatorio con Paul Podcast, un recorrido con historias, tips, experiencias y nuevas ideas en torno a la comunicación política, sobre todo en qué experiencia, en qué plano, en lo digital. Sí, vas a encontrar todo de lo digital acá. ¿Cómo están? Y algo que hay que decir para entender cómo construir una estrategia de contenido es que las redes sociales ya no existen, o al menos ya no son lo que conocíamos. Es una nueva etapa de las redes. Nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo. Hay algunos especialistas, entre comillas, que después, bueno, no para administrar una buena red social uno tiene que tener muchos seguidores o mucho contenido, pero se supone que alguna práctica hay que tener. Todo esto cuando viene muy de la academia es medio difícil que después tenga un correlato efectivo con la práctica, digamos. Y también es cierto que la práctica de por sí, sin ver las tendencias, tampoco sirve de mucho. Entonces hay que tener una cuestión de alguna manera más integral. Pero muchos, sobre todo en la academia, siguen hablando de las redes y dicen redes sociales y están en el 2015, 2016, 2017 y hoy estamos en, bueno, terminando 2022, pasó rápido o pasó con mucha velocidad, no necesariamente rápido de tiempo, y 2022 confirma una tendencia que nosotros venimos sosteniendo desde hace al menos 2 o 3 años, que tiene que ver con que en 2018, 2017, 2018 se construyó un nuevo tiempo de las plataformas digitales y eso está cambiando mucho la estrategia de comunicación, de contenidos, puesto que claro, digamos, no es lo mismo usar un martillo que tiene una forma a que la industria defina otro tipo de martillos, digamos, o que en la construcción define un tipo de aberturas porque las casas se hacen de una determinada manera. Bueno, hay que cambiar la estrategia. Hay dos cosas que son esenciales en este proceso. Una es que las redes no son más sociales, el gráfico social, seguidores, seguidos, tus amigos, ya no tiene tanta incidencia en la distribución del contenido. Claro, son la génesis. Facebook, que nació como una red para intercambiar información, fotos y decir si una persona era copada o no, entre comillas, de un grupo universitario, era todo red de amigos, era todo gráfico social. Hoy eso se acabó. Hoy la tendencia es al gráfico de algoritmo de inteligencia artificial, al gráfico de recomendación. Todo va a ser por recomendación. Sobre todo nosotros hemos medido en el monitor argentino de redes, incluso que específicamente en la Argentina entre el 30 y el 40% de algunas cuentas, todo el material que reciben del 30 al 40% es ya de recomendado. Es un número altísimo, altísimo. Y más corren las personas que usan menos las redes, no menos porque no la usen todos los días, sino que curan menos su feed, curan menos los contenidos que reciben, no siguen a menos gente, articulan menos, envían menos mensajes. Entonces ahí, bueno, cuando las redes tienen menos datos de tus vínculos, también te inyectan el contenido ese. Y hay muchísima gente que usa mucho las redes, mucho tiempo, pero que no cura su contenido y que entra como de manera pasiva. Eso es tremendo. El que trabaje bien el algoritmo de recomendación va a poder llegar a un montón de gente. Muchísima gente que nunca te va a conocer, ni te hubiera conocido, pero que después te va a conocer. Y después por ahí te puede seguir y puede interactuar. Pero por lo menos tenés gratis, entre comillas, un proceso muy interesante. Muy interesante. Porque podés decir, bueno, me van a ver, pero no necesariamente me van a seguir después. Sí, pero te van a ver, ni más ni menos. Ahí arrancamos con todo, digamos. Es como un candidato que no es conocido, después tiene que reunir otras características, pero si no es conocido es el ABC. Y acá con el algoritmo de recomendación te van a conocer
y el peso de los seguidores es cada vez menor. ¿Qué es lo que importa en todo caso? Es que vos tengas una vertical de temática concreta, desarrollada, agregándole permanentemente tips, información, características, y que el algoritmo entienda, bueno, esta persona está hablando de esto, y que así como hay silos de determinado intereses y comportamientos de los usuarios, hay puentes que conectan con los creadores, y los creadores tienen que tener su silo establecido. Información, noticias, comedia, ambiente o una temática, pero hay que construir una vertical, si no va a ser muy difícil generar audiencias. Punto 2 de por qué las redes ya no son nada de lo que conocías. Hasta ahora se decía que las Big Tech ganaban dinero, eran una potencia, pero hoy son un botín geopolítico. ¿Qué significa esto? Que antes las redes las armaban personas, digamos, una especie de grandes técnicos en capacidad de programación. Hoy ellos siguen siendo esenciales en las redes, pero lo cierto es que cada vez más las plataformas van a ser compradas por aquellas que tienen dinero. Entonces, se está acabando el proceso virtuoso de Silicon Valley o de algunas universidades que de alguna manera eran la referencia y de dónde salía el semillero de las personas que vieron las startups o la historia. Cuando ves la historia de una aplicación decían, bueno, la hizo tal o la hizo cual, siempre desde Stanford, algunos del Harvard, a otros del MIT, Harvard y el MIT en la costa este de Estados Unidos, Stanford en la costa oeste, California, digamos, más o menos venía de ahí. Ahora, en principio apareció China, ni más ni menos que es un actor que se va a quedar pronto con el 30-40% del tráfico digital, muchísimo. Hoy todo es un partido de single de tenis entre Estados Unidos prácticamente, el 90% sucede en esa confrontación. Y las plataformas van a ser propiedad o están siendo propiedad de aquellas personas que tienen mucho dinero. Hay como una especie de nueva clase social de hiper multimillonarios, no sé qué palabra usar, siempre me pareció algo totalmente, un hipermillonario es algo obsceno, ¿no? Bueno, es propio del capitalismo, ¿no? Pero esas personas que hay ahora que reúnen excesivas cantidades de dinero a puntos, digamos, astronómicos, y que sus riquezas superan a las de empresas o, digamos, grandes conglomeraciones económicas. Esos van a ser los dueños de las redes. Está el caso de Musk. Los que tienen el dinero, los que tienen la capacidad de armar una lógica financiera, porque Musk no compró solo, ahí hay fondos de inversión, hay plata incluso de China, hay plata de Arabia Saudita. Es complejo, porque él lo que agarró es, bueno, juntar las cabezas, como se suele decir, y generar la inversión. Entonces, ya las redes son un botín geopolítico, y además sus dueños ya no son los creadores originales, sino son los que tienen el dinero. Fíjense que incluso Trump hace su propia red social, Truth Social se llama, y que, por ejemplo, Parler, que era cuando Twitter limitó un poco las teorías conspirativas en los 2020, sobre todo de alguna parte de la política de Estados Unidos, abrieron Parler como para refugiarse ahí. Ahora, ¿están yendo solo por el dinero? Bueno, siempre es por el dinero en parte, digamos, y está claro que lo que está haciendo Musk, pero esencialmente no es por el dinero, esencialmente es por dos cosas. Primero, porque las redes, como siempre decimos, ya no son un esquema de entretenimiento o vínculo familiar / amigos, sino que son un lugar donde se construye sentido, donde se construye identidad, donde se descubren marcas, donde se descubren teorías, donde circula la información, y por lo menos las redes son, por supuesto la televisión ocupa un lugar central aún, pero las redes son donde la información circula más libre y rápidamente. Libre, y no estoy hablando de libertad de expresión, libre estoy diciendo que, y Musk lo dijo el otro día, en realidad cualquiera puede ser periodista, entonces rompe el monopolio de los grandes medios de alguna manera, y además es seguramente, y esto está comprobado, donde la información más rápido circula, por lejos. La distancia con la televisión es de varios minutos, pero incluso con los mismos portales digitales también hay una diferencia de la información de manera tal que cuando uno pone más reciente en Twitter, siempre ahí se va terminando de construir la tendencia, y cuando se hace escucha de temáticas y cómo reaccionan las personas, en realidad lo que se está midiendo en general es Twitter. Primero porque, bueno, su API, su estructura es más fácil de acceder a información, está más ordenada de alguna manera también,
por los hashtags, por los temas, por las palabras clave, porque es una red de la palabra. Es más difícil escuchar lo que está pasando en TikTok, porque hay video. La verdad que siempre eso es más complejo. Hay empresas que lo hacen, siempre es relativo la capacidad que tienen de medir o no, pero es cierto que ya no son redes de entretenimiento, o lo son también, pero ahí circula mucha información y mucho sentido, y además es como un lugar cómodo. Si yo soy el dueño, tengo un lugar para opinar. Fíjense que hay grandes riquezas de Estados Unidos que pagan a personas para que les hagan tweets inteligentes, porque claro, es el lugar del debate, es el lugar donde tengo que estar, es el lugar donde están los periodistas, donde están las tendencias. Entonces las redes son eso, y por ahí a veces también está pasando que las personas empiezan a comprarse sus propias redes. Esto hace alusión también a que en realidad es cierto que uno tendría que construir siempre sus propias plataformas. Lo que pasa es que hoy estamos en el capitalismo de las plataformas, es imposible construir una presencia por fuera de las redes. Pero claro, si uno tuviera su propia plataforma, le sería muy cómodo porque no estaría sujeto al capricho y a los cambios de algoritmo. Entonces estos dos grandes cambios, recomendación y ricos dueños de las redes, únicos dueños, esto es tremendo. Un solo tipo, puede ser tipa también, dueño de Twitter. Imagínense lo que está pasando y lo que vino rápidamente, tomó el control, está sacando prácticamente a la mitad de las personas que trabajaban allí. Intervino el código, dice, dame el código, trajo a los de Tesla y le dijo, a los ingenieros, estudien este código, va a sacar de Twitter todas las funciones que son anexas y no son centrales, va a cobrar, eso está clarísimo, ya lo habíamos advertido, una especie de bono mensual para acceder a determinadas funciones que te van a permitir no solo la verificación, sino videos más largos, contenido más largo y aparecer primero en las búsquedas. Bueno, va a tener sus ventajas, pero incluso el esquema también sería pagar para enviar mensajes directo a cuentas que tienen tanta cantidad de seguidores. Le puedes enviar un mensaje directo si pagas, si no, no. E incluso también, más que claramente ve la tendencia, quiere agregar o quiere retomar una plataforma, en su momento estuvo, después la cerraron, que es de video corto vertical, para que haya mucho video en Twitter. Eso también va a estar sucediendo pronto. Entonces, de 2017 a la fecha cambia y este proceso va a continuar en el 2003. Tenés que reflejar eso en la estrategia de contenidos. Estamos frente a redes como un botín de algunos, y sobre todo estamos frente a redes de recomendación. Si interpretas eso, te va a ir bien en el desarrollo de contenido. Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy.